Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero darte gracias por esta tecnología que pones a disposición, Señor. Gracias porque podemos llegar hasta los confines de la tierra, Padre Santo. Hoy saludo a la iglesia y saludo a todos aquellos que desde cualquier punto de la geografía mundial hoy nos están viendo. Todos son bienvenidos. Alabado sea el Señor. Te doy gracias por el privilegio que nos das de poder buscar de tu presencia, Señor, con esta certeza absoluta que tú nos escuchas, tan cierto como el aire que respiramos, Señor. Y tú has dicho que cuando nosotros te buscamos, te encontraremos. El que temprano te busca, temprano te halla. Gracias, Señor. Gracias por disponer todo. Yo te doy gracias por el equipo de alabanza. Yo te doy gracias por el equipo técnico. Te doy gracias por el software y por el hardware. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque nos has demostrado, Señor, que tu misericordia será para siempre, Señor. Gracias porque tú, Señor, un día nos llamaste de las tinieblas y nos pusiste en el reino de tu luz admirable, Señor. Permítenos entender en su justa medida todas aquellas cosas que tú quieres hacer para con nosotros. Alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Espero que hayan visto los anuncios que salen antes de esta intervención. Léanlo con despacio. Cuando reproduzcan este video, deténganse en la parte que les interesa para que lo puedan leer. Es cierto que pasa un poco rápido, pero ustedes simplemente cuando lo vayan a reproducir, lo ponen stop, lo detienen, lo congelan para que puedan leer con despacio la información que sea de su interés. Bueno, iglesia, hoy tenemos que cambiar un poco el orden, tenemos que decidir y exponernos a la palabra. Y quiero decirles que ya estamos listos para ese efecto. Siempre tiene cualquier inconsistencia, cualquier problema técnico tiene que ser resuelto y debemos estar dispuestos. Ok. Bueno, bien. Esta es la cuarta entrega que hacemos por esta modalidad a distancia. Estamos en casa, estamos felices, pero creo que estaríamos también más felices si pudiéramos reunirnos, si pudiéramos estrecharnos en un abrazo, todas aquellas cosas que de momento no podemos hacer. Pero mi corazón y el amor con el que les dirijo este mensaje estará vigente y perenne. Cada vez que lo escuchen, serán bienvenidos. Alabado sea el Señor. Bueno, iglesia, vamos a exponernos hoy entonces a la palabra del Señor. Espero que todos tengan su Biblia. Por favor, alcen su Biblia. ¿Todos la tienen ahí lista? Ah, perfecto. De papel. Recuerden, el domingo no admito Biblias electrónicas. Todos de papel, para que no se nos olvide manejarla. Ok, muy bien. Entonces, quiero contarles brevemente de qué vamos a hablar hoy. Voy a darles, como siempre, una pequeña introducción, voy a ponerlos en contexto, leeremos por supuesto el texto y conversaremos y nos deleitaremos en la presencia del Señor. Bueno, pues iglesia, entonces ya que todos tienen su Biblia, ábranla por favor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer los versos del 51 al 57. 58. Cuando el pueblo de Dios está listo, decimos amén. ¿Listo? Ok. Entonces les decía hace un momentico que los iba a poner en contexto de la palabra que vamos a leer hoy. Resulta que en el capítulo 6 leemos uno de los milagros más notorios que hizo el Señor Jesucristo. Y notorios
no porque fuera más especial que ningún otro, sino notorio por el hecho que él mismo dice dentro de ese texto y a continuación en ese mismo capítulo. Me estoy refiriendo a la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan ustedes? El Señor estaba enseñando la palabra y nos dice ella que muchas personas fueron llegando hasta que fueron realmente una multitud. Nos dice la palabra que eran 5,000 sin contar mujeres y hombres. Hagan pues cálculo. Mujeres y niños. De modo pues que podíamos perfectamente estar hablando de unas 10,000 personas, qué sé yo. Muchísima gente. Y dicen que habían escuchado desde hace mucho tiempo, escuchando toda la palabra que el Señor tenía para ellos, estaban deleitados en su presencia, estaban aprendiendo todas aquellas cosas maravillosas que el Maestro les enseñaba. Y de pronto parece que las personas pudieran creer que era tiempo de que se fueran, ¿no? Y entonces le dicen los discípulos al Maestro: despídelos para que se vayan a descansar y a comer. Y el Señor, aprovechando esa atención que tenía, ese deleite con el que ellos escuchaban, les dijo: no, denles ustedes de comer. El Señor manifiesta que a él le daría mucho miedo, o miedo no, sino que dice: me daría mucha tristeza que se fueran para su casa y en el camino les diera un trastorno, porque definitivamente llevaban tanto tiempo con él que se podrían desmayar. Entonces él les dice: no, por favor, no los echen, denle ustedes de comer. Pero entonces dice Juan, Juan no, que fue Felipe el que le dijo: Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? ¿Cuánto costaría? Ustedes recuerdan que algo se dice acerca de los 300 denarios, ¿no es cierto? 300 denarios, dicen. 300 denarios costaría para darles un pan a cada uno. 300 denarios es lo que un trabajador convencional ganaría en un año. En un año. Un denario es lo que se gana en un día. O sea, lo que llamaríamos un jornal. Pero aquí dice que son 300. Luego estamos hablando de 300 días. Un año completo. O sea, que eso es algún dinero. No era fácil darle comida a toda esa gente. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué aportarían ustedes? Y de pronto un niño que está dentro de la multitud tiene su lonchera, su almuerzo que le ha mandado su mamá, en la que hay dos pececillos y 5 panes de cebada. De modo pues que él le dice: tráiganlo. Y eso, que era el almuerzo de un niño, estamos hablando, 2 pececillos y 5 panes de cebada, alcanzó, por la mediación de nuestro Señor, en un milagro maravilloso, para alimentar a todas estas personas que estaban allí escuchándole desde hace 1 o 2 días. Bueno, bien, entonces resulta que el Señor les da el alimento y les dice: recojan todo lo que sobró para que nada se pierda. Dicen que levantaron 12 cestas. Fácil entonces inferir que cada discípulo tenía una y quedó totalmente llena. Creo que cada uno se llevó para su casa una cesta llena de comida y tuvo provisión para una semana, qué sé yo. Estoy seguro que no se les iba a descomponer, estoy seguro que no tuvieron que llegar a secarlo. Por alguna intervención del Señor Jesucristo, estoy seguro que esa comida no se corrompió, sino que cumplió el propósito con el que fue recogida y fue entregada. Bueno, entonces fue una cosa tan especial, fue una cosa tan evidente, que más adelante el Señor, hablando con sus discípulos, les dice: yo sé que ustedes están conmigo no porque hayan visto las señales, sino porque a mi lado ustedes comieron. Vienen hablando de alimentación,
vienen hablando de comida, vienen hablando de las cosas que el Señor acaba de hacer por su pueblo, por esa naciente iglesia que ya le está siguiendo, que le está creyendo. Pero seguramente algunos se van a ir. Algunos se van a ir o bien porque no entendieron, o bien porque simplemente quisieron irse. Caramba, miren ustedes, iglesia, el Señor, aunque está haciendo siempre lo mejor de sí, está entregando lo mejor de sí, Dios, a través de su Hijo, nos ha enseñado que Él tiene un propósito, que Él anhela que volvamos con Él, que aquello que nos separó un día de la presencia de Él por el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, dice que el Señor no ha parado de buscar a aquellos que le aman, que ha dado todos los recursos, que ha dado todas las alternativas para volver a alcanzar al hombre, para rehacer esa relación que se había perdido. Por eso nosotros en el paraíso estábamos ligados con Él, pero esas ligaduras de amor que nos tenían con Él fueron rotas. Por eso el término religión quiere decir religar. Religar es volver a rehacer esas ligaduras de amor que nos tenían con el Señor relacionados, para que nosotros podamos volver a través de esa ligadura, de esos hilos de amor, volver a fluir, para que la relación que hubo entre el Padre y yo se vuelva a rehacer. ¿Cómo se puede rehacer? Única y exclusivamente por el sacrificio de cruz de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces el Señor les dice: ustedes, algunos, están conmigo no porque hayan visto las señales, sino porque han comido y porque se les se han quedado satisfechos con ese alimento. Entonces eso es lo que hace que ustedes hoy me busquen. Caramba, qué tristeza, ¿no es cierto? Resulta que entonces el Señor viene y nos dice toda esta serie de cosas, pero si ustedes miran el capítulo 6, quiero que miren cómo todo el tiempo Él está hablando de alguna manera de comer. De comer. Miren, por ejemplo, vamos a ver si logro leer. Hace un rato se me refundieron mis gafas, no importa. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 6. Estamos hablando del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Espero que ya estén todos listos. Y dice el Señor, voy a leer en el verso 22. En mi Biblia, es una versión Reina Valera, quiero decirles que dice el Señor de la siguiente manera. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían salido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando ¿a quién? A Jesús, por supuesto. Muy bien. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no me buscáis porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ya les había comentado eso, ¿no? En el verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿El Hijo del Hombre quién es? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? Por supuesto, a Él. Muy bien. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él le respondió, Jesús, diciéndoles:
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿De quién está hablando? De Él, del Hijo de Dios. Ok, muy bien. Y el verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, me encanta sobremanera cuando el Señor dice esa palabra, esa expresión, de cierto os digo, porque lo que sigue a continuación es una verdad de Amétropas, es una verdad absoluta, es la columna vertebral de una enseñanza maravillosa. De modo pues que le dice el Señor, de cierto os digo. ¿Y qué dice a continuación? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál fue el pan del cielo que les dio Moisés? El maná, ¿recuerdan ustedes? Ese fue el pan del cielo que les dio Moisés. Pero él está diciendo que el pan del cielo al que él se está refiriendo no es el maná, sino él mismo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron sus discípulos, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Qué maravilla, mire cómo le viene repitiendo y le sigue hablando de comida, de pan, de creer. Bueno, qué cosa tan maravillosa. Vamos a continuar. Y en el verso 41, ya el Señor vuelve a insistir de una manera clarísima. Yo soy el pan que descendió del cielo. Sigue hablando, sigue mostrando como un pan. ¿Cómo así? Qué cosa tan particular, ¿no es cierto? Vamos a tratar hoy de entender y ya les voy a decir cómo se llama la predicación de hoy. Dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿luego no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo entonces este dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, o sea, él había visto a su Padre. De cierto, una vez más lo dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Qué verdad tan maravillosa. Yo, lo repite en el verso 28, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces, ¿qué dijo él? Este es el pan del cielo. El que comiere de él no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan,
vivirá para siempre. Y el que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos comentaban, ay, esto sí que me preocupa, oiga, mire lo que decían los judíos, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué estaban pensando? Que el Señor les decía, o tal vez pensaban que les iba a dar de rebanada de carne para que ellos comieran, ¿no? Lo cual les pareció escandaloso, y por supuesto con toda razón. Y ya vamos a comentar al respecto, pero terminemos de leer. Vuelve y dice el Señor, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Caramba, bueno, vamos a mirar y nos vamos a exponer entonces a la palabra del Señor. Por supuesto, para los que toman nota, espero que sean la mayoría, si no todos, la predicación de hoy se llama comer la carne y beber la sangre. Vamos a verlo entonces. ¿Qué fue lo que entonces acabamos de leer, iglesia? Acabamos de ver cómo el Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo, él mismo se describe como el Hijo del Hombre, por supuesto, se está presentando a quienes le están escuchando, a sus discípulos, como el pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo. Y dicen los judíos cuando lo oyen decir que él va a dar ese pan para que él mismo va a dar su carne y su sangre para que lo coman, entonces se escandalizan. Y se escandalizan con toda razón. Con toda razón. ¿Cómo es que nos vamos a comer su carne? ¿Cómo es que nos vamos a beber su sangre? Decían él. Si lo conocían y decían, y para hacerlo todavía más específico, decían, ¿acaso este no es el hijo de José? ¿No es el hijo de María? ¿Acaso no es el carpintero que todos conocemos? ¿Cómo entonces viene y con qué autoridad a decirnos que él bajó del cielo y que él nos va a dar a comer y a beber su sangre? Caramba, se escandalizaron. Y se escandalizaron porque ¿cómo es posible que vamos a comer la carne de este hombre? ¿Acaso es que nos hemos canibalizado ya? ¿Acaso es que nosotros vamos a cometer semejante horror? Por supuesto que no. Pero es que ni más ni menos. Que si lo que el Señor estuviera diciendo es que se comieran su carne física, por supuesto estaríamos frente a una cosa abominable, en una cosa horrible, en una cosa que no solamente sería un horror, sino que no me daría ningún temor decirlo, sería hasta satánico. Comer la carne de alguien cuando el Señor jamás nos ha pedido una cosa de esas. De modo, amados, que lo que entendieron los judíos fue una cosa del todo abominable. Y entonces estaban diciéndole, o estarían convencidos, que definitivamente nosotros no podríamos hacer. Perdóname, voy a poner la batería, voy a conectarla. Espero que ya. Estos son dificultades técnicas fáciles de corregir. Entonces, estamos hablando de algo absolutamente inconmensurable, de algo maravilloso que definitivamente es mi fe y tu fe. ¿Qué es y qué es lo que dice el Señor? El que cree en mí,
O sea que él no está hablando de algo físico. Y mire que nosotros podemos empezar a entender que él no estaba hablando de algo físico cuando la palabra misma nos dice que las palabras del Señor Jesucristo eran espíritu y eran vida. Eran espíritu y eran vida. De modo que si él estuviese hablando de comer físicamente su carne, no estaría hablando de espíritu y de vida, sino que estaría hablando de carne y de muerte. Por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que come carne, como el que come alimento físico, simplemente satisface su hambre por un momento, pero igual morirá. Entonces esa interpretación sería no una interpretación de espíritu y vida, sino de carne y muerte. De modo que no habría ahí conexión con lo que el Señor nos había enseñado, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente una persona cuerda podría creer en una cosa de esas. En una forma de creer y comer carne física es algo que definitivamente nosotros no lo haríamos. No lo haríamos. Muy bien. De modo pues que nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que el Señor nos dice y tenemos que estacionarnos entonces en el simple hecho de que es una verdad espiritual y lo que el Señor está usando es una hermosa metáfora de algo que a nosotros nos va a convenir de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él nos dice, nos está mostrando y está haciendo una analogía con el hecho de comer. Hablemos entonces un momentico, ¿qué es comer? Hombre, comer es ingerir algo que está externamente, que podemos llamar alimento, pero está externo a nosotros, que nosotros llegamos en un momento dado, lo comemos, lo consumimos, ¿sí? Lo consumimos, y al momento de consumir, lo que sucede, llega el momento en que llega a nuestro estómago. En nuestro estómago es objeto de los jugos gástricos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen los jugos gástricos? Pues no hacen otra cosa que desdoblar ese alimento que nosotros hemos consumido para sacar de él los nutrientes. Y una vez extraídos esos nutrientes, se mezclan con el cuerpo, se mezclan y van a cada una de las áreas del cuerpo que requieran de ese nutrimento. De una manera que el cuerpo autónomamente, no sé si quepa el término automáticamente, yo no necesito hacer conscientemente la distribución interna de esos nutrientes, porque sabe el cuerpo a dónde es que se necesitan y allí van. Una parte, qué sé yo, irá al cerebro, otras irán a los órganos de los sentidos, a los pulmones, a los riñones, qué sé yo, porque cada una de las partes de nuestro cuerpo tienen que ser nutridas, tienen que ser nutridas. ¿Y qué pasa? ¿De dónde sale ese nutrimento? Pues de las sustancias nutritivas que tiene el alimento, y de esa manera llega a cada una de las áreas de mi cuerpo y se hace uno conmigo. Se hace una sustancia que yo necesito para conservar mi vida, para que mi cuerpo sea fortalecido, para que mi andar y mi existir esté conforme a las necesidades que se requieren. Que si yo necesito movilizarme de aquí a allá, pues yo necesito energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Sino justamente de ese alimento que yo he ingerido. No tengo otra forma de obtener la energía. De tal manera, pues, que cuando yo puedo entender, y por favor, iglesia, cáptenme esta analogía, ¿cómo me aprovecha a mí el alimento? Porque yo estoy convencido que eso que estoy viendo allí, esas deliciosas viandas que están sobre la mesa, que seguramente yo ya las he probado y sé que me gustan, las voy a comer como reales. Yo estoy absolutamente seguro que si yo las como, voy a nutrirme, me voy a deleitar, mi paladar lo va a disfrutar de qué manera, mi lengua lo va a disfrutar también de qué manera, pero una vez ingerido, sé yo que va a ser de provecho para mi organismo y me va a hacer sentir revitalizado, me va a sentir muy bien. ¿Cuánto más si tengo mucha hambre?
pero parto del principio que ese alimento me va a ser de provecho. Si ustedes miran la analogía, verán que es totalmente aplicable a lo que el Señor Jesucristo tiene para mí. ¿Y por qué razón? Porque Él es el que me da a mí el nutriente necesario para que mi espíritu alcance la fortaleza que me va a servir para existir espiritualmente, porque si yo estaba muerto espiritualmente, pues para nada me servía ese alimento. Pero como Él ya ha venido a mí y ha vivificado mi espíritu, porque es el espíritu vivificante, lo sabemos, ¿no es cierto? El primer Adán murió y nos mató con él, pero el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. Entonces Él viene a mí y yo tengo que comerlo. ¿Qué quiere decir comerlo? No quiere decir que yo me vaya a aprovechar de eso. Es decir, aprovecharme en el sentido que yo voy a comer físicamente, sino que toda palabra que sale de su boca va a ser de fortaleza para mi espíritu, y tengo yo que tener la certeza absoluta que me va a servir para lo que quiere hacer en mí. Caramba, estoy seguro que cuando un chef de cocina prepara deliciosas viandas para atender a sus invitados, no me queda la menor duda que esos invitados comerán con fruición ese alimento delicioso que Él va a preparar. Amados, cuando nosotros lleguemos al Señor Jesucristo con la misma avidez que llegamos ante un banquete delicioso, seguramente Dios podrá hacer con nosotros esa obra maravillosa que tiene preparado para ti y para mí. Ese banquete espiritual delicioso y espléndido que Él preparó desde el principio de los tiempos está dispuesto para mí, para que yo me siente, así como en el banquete estoy invitado a comer opíparamente, en el banquete espiritual que el Señor ha dispuesto para mí, están totalmente servidas esas viandas espirituales que van a fortalecer mi espíritu y mi alma, esa parte inmaterial que de otra forma difícilmente yo hubiera podido nutrir. De modo que aquí mi espíritu se ha vivificado, y con ese alimento que es para mí el Señor Jesucristo se va a fortalecer, y se va a fortalecer cada vez más, de modo que mi alma va a ser nutrida con lo que el espíritu, que tiene contacto directo con Dios, vaya a recibir, y recibirá en la misma medida que yo busque de las cosas espirituales a través de mi espíritu. Puede escuchar lo que el Espíritu tiene para decirle, y de esa manera se fortalecerá y será sana. ¡Ay, qué cosa maravillosa! Entonces, amados, yo lo que tengo es que entender que el Señor Jesucristo me está hablando de verdades espirituales, porque si yo caigo en el mismo error que cayeron los judíos otrora, de que vamos a comer su carne físicamente y su sangre físicamente, pues entonces estamos en dificultades, porque faltarían los elementos esenciales para mi salvación, porque no es un filete de carne lo que me va a mí a llevar a la convicción que yo necesito que mi espíritu vivifique. No, es solamente las verdades espirituales que el Hijo del Hombre vino a traerme, porque Él era mensajero eficiente de la verdad que el Padre tenía para mí. Iglesia, ¿estamos entendiendo? ¿Me explico? Espero que sí. De modo que no es el Señor, la carne del Señor, ni su sangre física la que yo tengo que comer. Dice la palabra del Señor, y el Señor se está expresando aquí de la mejor manera para que yo entienda que es la parte y su palabra lo que me va a sustentar y en lo que Él tiene particular interés. De modo que yo tengo, como dice Él, comed mi carne y mi sangre. ¿Qué es lo que dice? Coman lo que yo les estoy diciendo. A ver, cuando yo como físicamente algo y llega a mi organismo, yo me apropio de ello.
yo me apropio de ese alimento, ¿sí? Y ese alimento me nutre. De la misma manera, cuando yo me apropio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a mí y con su mensaje entra a mi espíritu de una manera especial y me nutre, haciéndose consustancial conmigo. Qué cosa maravillosa, qué misterios tan interesantes. El Señor viene, yo le recibo todo lo que Él tiene para decirme a mí a través de su palabra, engruesa mi espíritu de tal manera que me va a llevar a la altura que Él me quiere llevar en mi espíritu y me voy a fortalecer de tal manera que yo pueda entender y me pueda comunicar con el Padre para que cada vez que yo me expongo a su palabra sea nutrido en la misma forma que el alimento nutriría mi cuerpo. ¿Entienden ahora la analogía tan bonita que está empleando el Señor en su palabra? El Señor quiere que yo entienda, así como para mí es claro que cuando como me nutro, que nosotros sepamos que cuando comemos de lo que Él tiene para mí, que es su palabra, igual yo me voy a fortalecer espiritualmente y voy a ser de ayuda y voy a servir en su obra, porque así mismo voy a hablar y le voy a decir a los que me escuchen que hay un Dios que vive y que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Iglesia, ¿soy claro? ¿Estoy hablando? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Bueno, es importantísimo entonces que nosotros estemos convencidos que Dios y su Hijo Jesucristo que se hizo hombre no es un cuento, no es una ficción, no es un invento de la mente, sino que es una realidad espiritual maravillosa que ya tuvo lugar y de la cual yo me puedo apropiar en el momento mismo que me expongo. Y así como dice la palabra, cuando yo crea en Él, lo cual fue el propósito del Señor, porque me dice en Juan también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que si bien la comida física me dará sustento por un tiempo y yo voy a morir, la palabra de Dios, que es el alimento espiritual en el que yo he creído, va a fortalecer mi espíritu de tal manera que me llevará y me dará vida eterna con Él. Gloria a su santo nombre. Iglesia, qué cosa maravillosa. Miren ustedes qué cosa tan simple. Y me encanta porque es que el Señor nos está diciendo con algo que yo logro entender tan fácil como que el alimento es beneficioso para mí. ¿Cuán beneficioso es eso que Él ha hablado y que escribió en su palabra para beneficio espiritual tuyo y mío? Iglesia, espero que esté siendo suficientemente explícito. Mucho le he orado al Señor para poder entender esto en la medida que estoy tratando de exponerlo, pero para que la iglesia de Dios entienda que no es como los judíos dijeron, comer la carne de Él y su sangre de una manera evidente o práctica o física, sino que Él se iba a dar como nutrimento para mi espíritu y para mi alma. Era para la parte inmaterial, no para la material, que Él vino, bajó del cielo para mostrarse como el pan que nutre mi espíritu, para que yo pueda tener una relación con Dios que es espíritu. Qué cosa maravillosa. Qué analogía más práctica la que empleó el Señor con cada uno de nosotros para que pudiéramos entender. Bueno, bien. De modo pues que el Señor a mí me dice que ha servido un banquete espiritual. Hace 8 días hablamos también al respecto. Ese banquete es la palabra. Y en la misma medida que yo leo la palabra y me apropio de ella, voy a ser nutrido en mi espíritu. Este es el banquete que el Señor preparó para mí y preparó para ti. Iglesia, ¿estamos leyendo la palabra? ¿O simplemente la abrimos y la desempolvamos de domingo a domingo? ¿Recuerdan que en alguna oportunidad alguien decía, caramba,
estoy perdido de mis anteojos. Y resulta que 15 días o un mes después los encontró justo donde, ahí entre la Biblia. O sea que no solamente no buscó, sino que tampoco leyó la palabra, porque si se hubiera expuesto a ella, se habría dado cuenta que sus gafas estaban allí. Yo quiero pedirles, iglesia, que esta palabra que Dios ha puesto para ti y para mí, hoy sea escudriñada. Antiguamente podríamos decir, o antiguamente no, que caramba, hace apenas un mes o unos días atrás, es que no tengo tiempo. Es que mi vida es tan agitada que no tengo tiempo de ponerme a leer eso. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Hoy ya no tenemos excusa para exponernos a la palabra de Dios. Por eso les decía, estoy seguro que en este encierro que tenemos ahora, Dios tiene un propósito. Que lleguemos a conocernos nuevamente, a conocer a nuestra familia y a entender que hemos venido cometiendo un error grave como iglesia. ¿Y por qué yo lo digo? Y casi que sin temor a equivocarme. Porque si ustedes miran hacia el templo, hacia la casa física, está sola. Está sola. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo nos hemos esforzado para tener una casa bonita? Para tener un templo en el que querramos llegar y mantenerlo en condiciones de usarlo de una manera adecuada, que lo limpiamos, que lo hemos artesonado, como bien dice la palabra, porque lo tenemos muy bonito, pero allá está, vacío. Hoy podemos entender que la iglesia eres tú y soy yo. Y el Señor no va a hacer nada, absolutamente nada en el mundo, si no lo hace a través de su iglesia. ¿Por qué, amados? Porque tú y yo somos la voz de Dios, somos las manos de Dios, y de ninguna otra manera Dios podrá usar y hacer obra en el mundo, sino única y exclusivamente a través de su amada iglesia. Por ella fue que murió. Por ella fue que entregó su cuerpo y entregó su sangre para el perdón de nuestro pecado, amados. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Esa sangre que borró el acta de decretos que militaban en contra tuya y en contra mía. Esa que diablo podía esgrimir y decir, Jairo no tiene derecho a la bendición, porque aquí le tengo esta acta con la que ha pecado. Y seguramente como la tiene conmigo, la tiene con cada uno de nosotros. Pero cuando él saca esa acta, porque él sabe que tiene que moverse en la legalidad y que Dios no le va a creer ni le va a admitir que llegue con mentiras a su presencia, él tiene que llegar con verdad. Entonces simplemente el Señor le va a decir, sí es cierto, ahí está el acta. Él cometió esas faltas que usted lo dice ahí, cometió pecado, pero por ese pecado yo derramé mi sangre y ese pecado ha sido perdonado. Gloria a su santo nombre. O sea que el que se mueve en la legalidad, el Señor también con legalidad le dice, yo derramé mi sangre. Y no era una sangre común y corriente. Por eso fue la única que pudo borrar mi pecado. ¿Por qué? Porque era la sangre de un hombre que no cometió pecado. Y por eso tuvo la potencialidad de perdonar mi pecado y tu pecado, porque fue el único que no pecó. Por eso dice la palabra que Él condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne del Señor Jesucristo, que aunque vivió como nosotros, nunca pecó como nosotros. Gloria a su santo nombre. Estamos empezando a entender entonces qué es lo que el Señor nos dice y qué es lo que nos quiere dar a entender cuando dice, coman mi carne y beban mi sangre. No nos está diciendo cosas diferentes. Crean en lo que yo les he dicho. Apropiense de mí. Apropiense de mí. Porque es que cuando el Señor llega y en su palabra entra mi espíritu, se hace uno solo conmigo. De modo que yo estoy en Él y Él en mí. ¡Qué misterio más extraordinario! Él vino a hacer una obra maravillosa en mí, amados, en su iglesia. Y es por eso
que yo no puedo ahora hacer cosa distinta que exponerme a las cosas que Dios quiere para mí y para ti. ¿Por qué? Porque es que yo ya tomé una decisión por Cristo. Estoy seguro que tú también la tomaste, pero para que otros la tomen también, tú tienes que abrir la boca y mostrarle al mundo que has entendido en qué consiste comer su carne y beber su sangre. Iglesia, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo para que muchas personas más conozcan del Señor. La palabra del Señor dice que si Él aún no ha venido otra vez, es simplemente porque nos está dando tiempo para que muchas más personas procedan a arrepentimiento y conozcan de que hay un Dios que vive maravilloso, que está esperando, abierto sus brazos para darnos un estrecho abrazo y hacerse uno conmigo y yo con Él. Bueno, amados, entonces nosotros tenemos que tener absolutamente claro que cuando comemos y creemos, nos estamos alimentando. Igual que cuando comemos alimento físico, el Señor se revela a nuestro espíritu, nos nutre y nos fortalece. Alabado sea su santo nombre. De modo pues que yo tengo que saber que yo soy una persona especial para el Señor. Él ya dio su vida por mí. Él ya dio su vida por ti, por su iglesia, pero no por toda la humanidad tendrá eficacia. Solo será eficaz para aquel que crea en lo que Él dijo. Para aquel que se devore con fruición todas las verdades que Él expuso, que serán de beneficio para mi espíritu. Qué cosa maravillosa poder entender de esta manera lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Qué cosa maravillosa poder entender en esta medida tan fácil, Señor, lo que tú quisiste decir. Cuando comemos algo que viene de fuera, nos nutre, como igual nos nutre toda palabra que viene del Señor. Toda palabra que viene del Señor. Entonces podemos ahora entender algo absolutamente cierto y práctico, iglesia. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios y que viene a mí como pan, pero un pan espiritual que yo como, devoro, lo hago mío y siento el deleite de poder buscar y buscar y buscar más. Nunca nadie, iglesia, nunca nadie será calificado de glotón porque busque satisfacer una necesidad espiritual y coma y coma y coma de lo que el Señor ha preparado para él. Bienvenidos, todos somos bienvenidos a comer lo que querramos y entre más comamos, más lo conoceremos, más se podrá Él revelar a mí y a ti. Iglesia, necesitamos urgentemente comer con fruición esa comida deleitosa espiritual que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Es necesario que así como nosotros tenemos horarios para comer, también tengamos horarios para buscar del Señor, para que nos devoremos el banquete. Y así como nosotros de vez en cuando nos comemos un snack que llegará a nuestro estómago, también tengamos un snack que fortalecerá mi espíritu en momentos de debilidad. Caramba, gloria a Dios en las alturas, porque Él me enseñó que me ha amado con amor eterno y que todas aquellas cosas que Él tiene para mí, yo las puedo asumir y asimilar a través del deseo incontenible de buscar de su presencia. Alabado sea su santo nombre. Padre, yo te quiero dar gracias. Creo que mirando cada una de estas situaciones, yo llegué a una conclusión y leyendo esta palabra. Y es que la palabra del Señor tiene atributos y los encuentro con total claridad en los versos del 51 en adelante y los quiero leer. Porque hay algo que es absolutamente claro. Y quiero mostrárselos.
la palabra del Señor y lo que acabamos de mirar, el hecho de que creyendo en lo que Él me dice soy salvo, entonces tengo que llegar a una necesaria conclusión, y es que esa palabra que Él ha declarado es esencial. Esencial, es de esencia. Y vamos a mirarlo en el verso 53. Miren lo que dice, amados. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que me da vida eterna a mí? ¿Qué es lo que me da vida? No es comerme un pedazo de carne, sino creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él murió por mí para el perdón de mi pecado. Créanlo y tendré vida eterna. Eso me confirma que el Señor no estaba hablando de carne física, sino de esa palabra suya que hoy alimenta mi espíritu. Allí está claro. Y es esencial, ¿por qué? Porque si yo no creo de esa manera, no tengo vida en mí. En consecuencia, yo no sería salvo. ¿Y yo hoy soy salvo? Sí. Quiero ser salvo y quiero que más personas sean salvas. Tengo que enseñarles a creer en el Hijo del Hombre, que vino, entregó su cuerpo y derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de mi pecado. Entonces es esencial que yo crea. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pero también es vital. ¿Por qué vital? Y vamos a leerlo en el verso 24, en el verso 54. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna. Entonces es vital. ¿Qué es vital? Que da vida. Que da vida. Y no estamos hablando de una vida cualquiera. Estamos hablando de vida eterna. Entonces el creer o no creer es un asunto de vida o muerte. Entonces es vital. Mire qué cosa maravillosa me mostró el Señor. Iglesia, hoy les participo de eso que me muestra el Señor para que usted se apropie y se coma esa verdad. Para que se haga suya con usted. Qué cosa maravillosa poder entender como Dios quiere que nosotros entendamos. De modo que ya dijimos, es esencial, es vital, pero también es sustancial. También es sustancial. Y vamos a mirarlo en el verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué quiere decir? Que en esa carne y en esa sangre estuvo el perdón de tu pecado. Y gracias a ese perdón de pecado y gracias a ese sacrificio, hoy tú tienes la oportunidad de llegar al Padre y tener vida eterna. ¡Qué cosa maravillosa! Es esencial, es vital y es sustancial. Pero ahí no para. También produce unión. También produce unión. Y leámoslo en el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre me pertenece y yo a él. Permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, no me pertenece, permanece en mí. ¿Qué quiere eso decir? Que en la misma medida que yo esté comiendo su sangre y comiendo su carne y bebiendo su sangre, yo me voy a fortalecer y Él vendrá y hará conmigo morada. Hará conmigo morada. Por eso les decía hace un rato, así como el alimento y los nutrientes que me da el alimento se meten en mí, muchas veces sin que yo intervenga porque yo no sé exactamente cuál es mi necesidad, pero mi cuerpo sí y manda esos nutrientes a esa área de mi cuerpo. Yo tampoco conozco cuáles son las necesidades de mi alma. Yo no conozco cuál es la necesidad de mi espíritu, pero no necesito conocerla. Yo lo único que necesito saber es que sea cual sea, en el Señor Jesucristo tiene la satisfacción plena. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia?
Y entonces el Señor me dice en el verso 56 que Él vendrá a hacer morada en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Caramba, qué cosa maravillosa. Qué cosa maravillosa que Él esté en mí. Y si Él está en mí, la relación que estaba rota entre el Padre y yo ha sido restablecida. Por eso dice la palabra del Señor: nadie viene al Padre sino por mí y por los méritos de mi cruz. Gloria a Dios en el cielo. Yo quiero darle gracias a Dios por su palabra, pero me encantan cada una de las palabras que aparecen en este capítulo, porque es aquí cuando el Señor Jesucristo, cuando Pablo le dijo al Señor, permítanme un momentico, les pongo en contexto. Cuando los judíos y muchas de las personas escucharon estas palabras, que el Señor estaba diciendo que era necesario comer su carne y beber su sangre, no quisieron seguirlo. Se les olvidó, mejor dicho, les pareció una cosa muy difícil y dijo: lo mejor es, esto es palabra muy dura, y se fueron. Entonces el Señor le habla a sus discípulos y les dice: ¿vosotros también os vas a ir? ¿Os vas a ir? ¿Y ellos qué dicen? Y sale Pedro en representación de ellos. Y me encanta lo que le dice. Ojalá pudiera yo decirle eso a diario al Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro lo entendió. Pedro se comió esa verdad y la hizo suya. Y hoy lo exterioriza de esa manera. ¿A dónde puedo ir si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Qué cosa maravillosa, iglesia. ¿Cómo entendió Pedro de bien? Así espero que tú lo entiendas. Así espero entenderlo yo, para poder tener certeza que en el Señor Jesucristo está satisfecha toda necesidad espiritual. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Hoy yo quiero darte gracias por eso. De modo, amados, que el Señor ha puesto para ti y ha puesto para mí unas verdades de las que yo necesito apropiarme. Si yo no me apropio de esas verdades, faltan los elementos sustanciales para mi salvación y para mi crecimiento espiritual. Pero hoy está disponible para ti, hoy está disponible para mí y está disponible para todo aquel que crea que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios fue dado para tu salvación y para la mía solamente si podemos creer. Iglesia, ahí los dejo con esa verdad. Está dada. No nos ha sido quitada. Más adelante es posible que esta palabra nos será quitada. Pero aquella obra que el Señor ya hizo en mí, no me la podrá quitar absolutamente nadie. Y espero atesorarlo. Así como me fascina comerme un postre de cuajada con melado, así con esa misma fruición que la disfruto, con esa dulzura que entra en mi boca, así espero que con esa misma dulzura la palabra de Dios penetre tu espíritu y te haga cada vez más cercano a ser la persona que tú quieres, que Dios quiere que tú seas. Alabado sea tu santo nombre. Iglesia, con esto termino. Espero que el alimento de hoy haya sido tan nutritivo como quiere Dios que sea. Solo en el Señor Jesucristo, amados. En ese equipo maravilloso que hicieron el Padre y el Hijo y que me han invitado para que yo forme parte de esa relación que antes estaba rota y yo pueda estar hoy con el Padre y con el Hijo disfrutando porque Él está en mí y yo en Él. Bueno, iglesia. Entonces, a continuación, como hace 8 días, ven el tiempo de los niños. Niños, preparen. Ay, verdad que hoy tuvimos un orden diferente, ¿no? Vamos entonces a la alabanza porque ya está lista. Y más adelante, niños, ya saben que tienen su espacio. Iglesia, el Señor los bendiga. Nos veremos en unos minutos para la bendición final.